Muy bien, pues bienvenidos todos a la presentación de la iniciativa que hemos llamado de Ediciones Pompaelo y que, como yo creo que todos sabéis ya, consiste en dar un pasito más dentro de lo que suele hacer Pompaelo y generar libros a la altura de lo que queremos que se lean. Para aburriros más, nos hemos permitido preparar una presentación. Decíamos, como la mayor parte de vosotros conocéis, Pompaelo es una asociación cultural y peña sanferminera fundada en julio del año pasado. Es decir, tiene ahora pues rondando el añito y medio. Su actividad principal hasta la fecha ha consistido en conferencias y debates, por lo menos actividad en el sentido cultural. Hemos promovido, creo que son 13 conferencias presenciales, no, 10 conferencias presenciales y 23 online hasta la fecha, con todo tipo de expertos en temas tanto cívicos como históricos de toda España. Y bueno, esto se debe a que en nuestros estatutos fundacionales tenemos muy claros una serie de fines que no se limitan solamente a dar soporte o a organizar actividades sanfermineras, sino a organizar reuniones sociales y actividades culturales, fomentar la difusión de tradiciones, cultura, historia y valores propios de Navarra. Lo que significa que tenemos muy claro que nos gusta la historia y nos gusta la historia sin filtros, la historia contada sin los prejuicios y sin la agenda política que se ve demasiado. Como le gusta decir a uno de nuestros colaboradores y miembro de la Junta, en Navarra, si vas a la Feria del Libro, es difícil encontrar un libro de historia que no esté marcado por una perspectiva nacionalista, un libro de pensamiento que no venga de la misma cuerda. Cuando, como todos sabemos también, la inmensa mayoría de la población navarra no comparte esas inclinaciones, la inmensa mayoría de la gente que escribiría en Navarra no comparte esas ideas y, sin embargo, no encuentra con facilidad ni cómo editar ni cómo publicar y distribuir sus textos. Y eso es lo que queremos remediar con este proyecto. Pompaelo ha iniciado un proyecto que ya está en marcha, como creo que habéis visto en los papeles que nos han enviado. Ya hemos empezado las pruebas con algo más que gaseosa para poner a exposición de los lectores navarros textos sin esos filtros ideológicos y textos que inviten a la reflexión, que añadan al debate de lo que entendemos que es necesario. Es decir, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, un poquito abrir el debate sobre los temas cívicos en Navarra y al mismo tiempo cambiar un poquito el contexto que se viene queriendo dar de quiénes son los navarros y de dónde vienen. Para ello vamos a hacer o estamos haciendo dos cosas distintas. Una es recuperar textos que están, digamos, fuera de catálogo, que no se pueden encontrar ya en las librerías, pero que tienen un indudable valor. Y otra es generar nosotros o encargar a terceros nuevos textos que traten estos temas. Es decir, que recuperen figuras que nos parecen interesantes o que están poco estudiadas o que aborden este debate que estábamos comentando. Pompaelo es una entidad sin ánimo de lucro, lo que nos permite además ofrecer unas condiciones muy interesantes a los autores y a cambio, digamos, esperamos convencer a estas personas que están cualificadas para escribir estos textos de que publicar con nosotros es una alternativa mucho más práctica y mucho más útil que autopublicarse o que dejar el libro en el cajón. Estos libros se están ya distribuyendo a través de Amazon, tanto en formato electrónico como en impreso, en tapa blanda, a unos precios para todos los públicos y con unas calidades, pues yo diría que bastante más que aceptables. Al menos los dos primeros que hemos lanzado se puede decir que funcionan bien. El equipo que lo forma y que está presente hoy es Esther Herrera, Fernando Vaquero, Pablo Camba, Pedro del Guayo, Miguel Cornejo y tenemos la ayuda inestimable de muchos de los presentes hoy en la sala y de otros que no nos han podido acompañar. Lo que tenemos en pantalla son algunos de los títulos en los que o estamos trabajando o están ya preparados para salir dependiendo de la agenda que consigamos o que finalmente acordemos llevar a cabo. En noviembre se lanzó como piloto una biografía de don Tiburcio Redín. Hace una semana está disponible ya impreso una biografía de Tebaldo I. Hay un libro que es una actualización de un ensayo a varias manos con participación pues, desde eurodiputados hasta expertos en distintas áreas, tanto legales como incluso policiales, sobre reformas que hacen falta en el estado actual. Hay una reedición de La Ruta del Odio, hay muchos libros, algunos nuevos y como veis otros, pues sencillamente olvidados pero importantes para entender quiénes somos y lo que pasa.
Sobre el primer libro, La vida y aventuras de don Tiburcio Redín, nos hablará un momento Pedro del Guayo, que acaba de unirse por fin. Así que no voy a pisarle la historia, pero es un navarro que tiene una calle dedicada en Pamplona y sin embargo la mayor parte de los navarros no saben quién es, ni por qué la tiene, ni que estuvo a punto de ser canonizado. Es una persona verdaderamente curiosa en la que se ha inspirado un personaje de cine bastante notable. Sobre Teobaldo hablaremos un poquito más adelante, pero puede decirse que es uno de los reyes menos conocidos de cualquier reino hispano, porque esencialmente la mayor parte de su historia transcurre fuera de España. Es un rey de origen francés que tuvo unas aventuras también increíbles y que dio forma a lo que es Navarra hoy, porque entre otras cosas ha ido a poner por escrito por primera vez los fueros. Buenas tardes, Pedro. Si nos puedes contar un poquito por qué es tan interesante este personaje y por qué merecía la pena recuperar su biografía. Pues bueno, mira, podemos desenterrar una frase de el señor Cicerón, que decía que la vida de los muertos debe perdurar en la memoria de los vivos, ¿no? Y teniendo en cuenta esa filosofía, pues cualquier biografía es digna de traerla al presente. Pero bueno, la de nuestro querido don Tiburcio Redín y Cruzat, pues va más allá del tiempo, porque pues es uno de los personajes olvidados, como hay muchísimos más, nuestra querida Pamplona. Y la verdad que es un personaje que yo creo que transmite a día de hoy una idea, un concepto y una realidad de lo que era su tiempo, que ha sido manipulada, ha sido transgiversada por personas con un ideario político y un proyecto desmemorizador que no es de justicia, porque el señor don Tiburcio Redín y Cruzat era un pamplonés de pro, era un navarro de pro, era un español, y yo creo que tendría mucho que decir a más de uno hoy en día. Su vida está llena de andanzas y aventuras, que eso son, pues bueno, vamos a decir así, lo que más puede interesar al público en general, pero la lectura de lo que era el personaje, ¿no? Y de lo que era la realidad que él vivía, yo creo que puede ser algo que nos puede venir bien en esta situación en la que estamos viviendo como país. Y luego, más allá del propio personaje, enamorado me he quedado yo de su madre y de su familia, porque claro, ya empezamos ya a extendernos alrededor a lo largo de su bigote prominente que tenía, y descubrimos pues eso, ¿no? A su querida madre doña Isabel, a su padre que luchó en la batalla de Lepanto, a su hermano mayor, bueno, varios hermanos mayores que tuvo, uno de ellos gran maestre de la Orden de Malta. Entonces, claro, empezamos aquí a tener conocimiento de unos personajes de Pamplona de una época que participaron en las mayores empresas del momento, ¿no? de la geopolítica del momento, del Imperio Español, de la historia de Europa. Entonces, pues somos una provincia, como dice la canción, chiquita y apañada, pero ¿para qué quieres más? ¿No? Como decía la canción de Cojón Prieto, pero de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y don Tiburcio Redín y Cruzat era de Pamplona, así que chiquito y apañado, pero ¿para qué queremos más? Podemos decir. Sí, señor. Muy bien. El segundo texto que hemos puesto en marcha y que ya está disponible es una biografía de Teobaldo I, un rey del que cuando se habla últimamente se habla incluso hoy tirando a mal en cualquiera de los bandos, porque le ven como el primer rey francés de Navarra y por eso culpable al final de todo tipo de males. Cuando si escarbas un poquito en su historia, ves a un rey que no solamente puso paz en un reino que estaba con unos conflictos tremendos, puso por escrito los fueros, hizo muchísimo por el desarrollo económico de Navarra, hasta el punto de que es justamente después de su reinado cuando alcanza probablemente el punto más alto en toda la Edad Media. Mantuvo la paz con los reinos de alrededor, cosa que parecía imposible, y todavía tuvo tiempo de ir de cruzada en 2 ocasiones, una de ellas a Tierra Santa, y conseguir liberar Jerusalén, cosa que ha puesto a que la mayor parte de los españoles no sabían, y lo hizo encima sin ganar una sola batalla. Quiere decir que, además de perder, consiguió lo que quería. Es una persona que se sitúa
entre el Reino de Navarra, que en aquella época no tenía prácticamente crónicas, el Reino de Francia, para conseguir identificar incluso dónde está enterrado, ha costado trabajo de investigación, francamente. Entonces, ante la ausencia de un texto que describa la vida de este rey, porque el único que hay realmente dedicado a él es muy pequeñito, el que hay dedicado a la familia, a la dinastía de Champaña, le dedica mucho menos tiempo que el que entendemos que merece a toda la historia de su vida, pues hemos querido darle una vuelta a este señor que nació como Teobaldo el Póstumo, porque su padre se murió antes de que él pudiera nacer, con lo cual os podéis imaginar las dificultades que tuvo para conseguir el título, y acabó como Teobaldo el Trovador, el poeta probablemente más conocido del siglo XIII, con un cancionero espectacular. Por todo ello, es decir, por su importancia tanto para Navarra como para la cultura en general y por lo que falta de conocer de su figura, pues hemos editado este libro. Muy bien, esto en cuanto a lo que ya está publicado. Si os parece, nos va a hablar ahora Fernando Vaquero de lo que tenemos por venir. Buenas tardes, noches a todos. Gracias. Realmente tenemos mucho material trabajando, de modo que si cumpliéramos plazos en función de las personas, de los autores con los que hemos hablado, podríamos editar a lo largo de 2021 una media de 2 títulos mensuales. No tenemos, por supuesto, una agenda rígida, porque la nuestra es una empresa de carácter colaborativo, militante, con una aportación de tiempo y de fuerzas de carácter altruista, y también tenemos que estar en función de la oferta y demanda, de la disponibilidad de personas que se incorporen a nuestro proyecto, etc. De momento tenemos como 2 grandes líneas de trabajo, que es el ensayo político, tanto a nivel de autores individuales como de volúmenes trabajados por un elenco de personas que puedan aportar una reflexión, por ejemplo, sobre las memorias de la transición, sobre los retos del Estado de las autonomías y el desafío nacionalista, etcétera, etcétera. Tenemos otra línea de trabajo, que es la del libro de carácter histórico, tanto de nuevos autores como de autores que ya no están entre nosotros, o de libros ya descatalogados o difíciles de encontrar. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante y muchas posibilidades, porque tenemos en Navarra, como muy bien ha comentado Miguel, una enorme carencia de material, que es que no existe una gran editorial, una gran entidad que impulse a los autores autóctonos que no sean nacionalistas. Cualquier autor navarro pues edita en Almuzara, que es Andalucía, o edita en Aranzadi Thompson, que está en Madrid, o edita en la Fundación Popular de Estudios Vascos, que está en Vitoria, Bilbao. Entonces, existe un espacio, existe una demanda, existe una necesidad, y por lo tanto creo que esta iniciativa pues nace en el momento adecuado y con personas que además pues creo que en general pues tienen o tenemos un bagaje de compromiso, de militancia, de seriedad, y sobre todo 2 características que acaso no hayan caracterizado siempre nuestra área, que es voluntad de trabajar en equipo y búsqueda de sinergias. Buscamos colaboraciones con otras entidades, asociaciones que estén en la situación de querer difundir este tipo de textos o de poder crearlos, pero no querer meterse en las complicaciones que son serias de maquetaciones, diseños, gestiones, distribuciones. Nosotros nos podemos ocupar de esa parte y estaríamos encantados de hacerlo si el resultado es que hay mejores y más libros que puedan ayudar a darnos una visión sin filtros tanto de la historia como de la realidad actual. El modelo KDP, que es el modelo de Amazon, Kindle Direct Publishing, te ofrece trabajar de una forma digital para ebook, para Kindle, pero también imprimir, y sobre todo imprimir bajo demanda. Es una gran diferencia con el modelo clásico editorial, que tienes que hacer pues unas tiradas de 200 ejemplares, 300, etcétera, y requiere un volumen de inversión. En este caso, el volumen de cada edición es individual. O sea, puedes encargar, cada cliente encarga directamente su libro. O sea, es un modelo de negocio directamente editorial, directamente consumidor. Que también puede haber un canal efectivamente de librerías,
que se les puede proporcionar y como editorial podemos proporcionar un número de ejemplares que solicite cada editorial. La gran ventaja es sobre todo que la inversión es cero. La inversión en cuanto a edición, más allá del trabajo de maquetación o de diseño gráfico o evidentemente del propio escritor, es que la inversión inicial para cada libro es cero, con lo cual se reduce mucho el riesgo, ¿no? Y sobre todo eso es un modelo pensado en estos dos canales, un canal digital para Kindle, pero también la disponibilidad en libro físico, bajo demanda. Como has dicho, también está disponible la opción de, si se quiere distribuir, ya sea en tiendas o, por ejemplo, un pedido de bibliotecas que estamos tramitando ahora, a veces nosotros podemos ocuparnos de hacer la función de mayorista en ese sentido, de conseguir el libro de Amazon a un coste que permita un margen para este distribuidor. ¿Os planteáis hacer presentaciones? Por Porque las supuesto. presentaciones sí que son a libro impreso. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto, y además tenemos experiencia y, por supuesto, el contacto con el público, con la gente, la venta del libro, material que se toca, que se firma, que se dedica, por supuesto que lo contemplamos porque forma parte de la vida. Sí que hay planes para hacer una presentación tanto del proyecto como de los libros en Madrid en cuanto nos dejen y posiblemente un poquito antes. Física en Pamplona, evidentemente también. Más allá, ¿planes hechos? No. Intención, toda, en cuanto podamos. También hay que entender lo que decíamos, que una editorial normalmente aspira a un número de ventas y a unos márgenes en los que no nos movemos nosotros de momento. Es decir, esto es una editorial de temas, si quieres, un poquito especializado, por lo menos de momento. La historia de Navarra pues no es una cosa que mueva masas. Hace falta aquí, pero tampoco es previsible que podamos, no sé, vender 800 o 8.000 títulos en Alicante ni en... Me parece a mí que no, ¿verdad? Y eso que creo sinceramente que el Teobaldo lo vais a disfrutar, porque de verdad es un personaje que no tiene pérdida. Y Tiburcio es hasta para darles a los niños. El señor con muchísimo, ya vamos a decir, carácter. Que lo mismo ponían fuego a piratas que policías, que iba y prácticamente atracaba al conde Duque de Olivares cuando le llevaba la contraria. Era un señor realmente peligroso. Que luego se hizo monje, fue aún más peligroso. Pero bueno, quiero decir que hemos elegido unos títulos que entendemos que tienen interés, pero entendemos también que es difícil que justifiquen el tipo de inversión que una editorial grande puede dedicar a la promoción. Dicho eso, tenemos 50.000 euros metidos en Google Search. Así que digo yo que, bueno, no es que lo digas, que en los primeros 20 minutos ya teníamos unas cuantas visitas a estos libros. No sabemos qué efecto van a tener en las ventas, pero vamos a hacer todo lo posible, pues como decíamos, en presentaciones online, en difusión a través de asociaciones de gente interesada en estos temas, algún día físicas y de momento en redes. A ver si tenemos suerte. Nuestro propósito, lógicamente, es un trabajo a medio y a largo plazo. No nos hemos marcado unas fechas de carácter rígido, pues porque entendemos que las circunstancias de la vida son complejas, más en estos tiempos de cisnes negros, en todos los sentidos, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, pero lógicamente tenemos una voluntad de permanencia y de crecimiento. Por ello, partimos de una realidad que ya conocemos, porque ya la hemos trabajado personalmente o como colectivo, y entonces esto nos va a permitir además mucha cintura, porque cada título puede tener una gestión diversa. Se puede reducir a su distribución por Amazon, se puede llegar a un acuerdo con el autor o con un sponsor determinado, pues para que su difusión sea a través de distribuidora o a través de un circuito de librerías, etcétera, etcétera. Esto permite un cálculo muy a corto plazo y muy medido. Por ejemplo, si nosotros optáramos por la edición tradicional, ello implica que las distribuidoras se llevan un 60% de margen, o un 50%, un 40%, depende. Nosotros, al liberarnos de ese margen, pues ya tenemos un margen de maniobra, podemos comprometernos a sacar una serie de títulos sin una inversión condicionada a un posible fracaso. Entonces, esto nos va a permitir un trabajo y a pie de obra
que va a ser muy, muy interesante. Por otra parte, este modelo en Navarra va a ser nuevo, pero ya hay otras comunidades, ya hay otras editoriales en España, por supuesto en todo el mundo, que trabajan de esta manera y desde luego les está permitiendo un trabajo pero realmente muy, muy dinámico al que la edición tradicional pues difícilmente puede responder. Hay una cuestión más que habíamos hablado antes con Javier Andreu, con uno de nuestros colaboradores, y es que los textos que nos gustaría llevar al mercado no tienen por qué ser todos textos de divulgación para todos los públicos. Una de las cosas que queremos animar es a autores que están revisando, que están ahora mismo haciendo tesis doctorales y están tocando temas que se han convertido en coto privado de puntos de vista nacionalistas, pues animarles a revisarlos porque aquí estamos para, en lo que podamos, darle visibilidad y convertirlo en un libro que pueda tener un alcance un poquito más vistoso y más amplio que una tesis doctoral. Antes, cuando he hablado de previsiones, hemos hablado fundamentalmente de dos líneas de trabajo, que es el ensayo de carácter político y el libro de histórico. Lo que no quiere decir que no contemplemos otras posibilidades como es la narrativa histórica, la novela, incluso el libro infantil. Algunos autores, hemos hablado ya con algunos de ellos, es decir, como estas cosas además, lógicamente, pues requieren una experiencia y un cierto aval, el movimiento se demuestra andando y yo entiendo que conforme presentemos productos interesantes, atractivos, solventes, lógicamente se producirá un efecto de reclamo, se animará más gente, verá que se puede trabajar también en Navarra en nuestro ámbito, con la posibilidad de dar un salto también al exterior y por lo tanto creo que tenemos realmente un potencial muy grande, insisto, capacidad de trabajo, sinergias y potencial. Bueno, un poco toda esta iniciativa surge porque el panorama que tenemos en Navarra pues es bastante desolador. Te pasas por la Semana del Libro y toda la temática es Abertzale y editoriales Abertzales, ¿no? Creo que es necesario y muy importante pues tener un contrapunto, ¿no? Y también ahora que está tan de moda la batalla cultural, pues tener también otro tipo de iniciativas que no sean el del pensamiento único. Eso es un poco intrusivo, pero Esther, que permanece muy callada, tiene una importante experiencia sobre sus espaldas como traductora, colaborando en la edición de textos, tanto en edición clásica, en editoriales a nivel nacional, como también vía Amazon, por ejemplo, con revisión de textos con textos diversos de la Tribuna del País Vasco, etcétera. También tienes trato con algunos autores de habla francesa, tienes algunas ideas en la cabeza, algunos contactos. ¿Cómo ves este proyecto? ¿Por qué te has animado? Bueno, gracias, Fernando. Pues bueno, pues porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha expresado hasta ahora. Pues es un proyecto ilusionante y prácticamente alguien tenía que moverse y bueno, y yo lo que puedo aportar es todo lo que has comentado y también a nivel logístico y bueno, pues ayudar en que la documentación esté ordenada, en fin, estas cosas que eso también me gusta que esté, bueno, pues un poquito controlado para que no se pierda la documentación, en fin, todas estas cosas. Formidable. Fundamental. Pues muchísimas gracias a todos. Voy cerrando la grabación.